Durante décadas, la Caja Costarricense de Seguro Social fue más que una institución, ¿no? Era casi un sinónimo de Costa Rica, el gran orgullo nacional. Totalmente. Un modelo solidario, universal, que se admiraba en todo el mundo. Exacto. La idea de que, sin importar quién fueras, ibas a recibir atención bajo el mismo techo. Ese es el recuerdo, la postal. La postal, sí. Pero la realidad hoy, en 2026, es muy distinta. Se cuenta con otras cifras. Uf, ¿y qué cifras? Citas médicas a 1, 2 o hasta 4 años de distancia, listas de espera que ya superan el 1.000.000 de procedimientos. Hospitales saturados, especialistas que renuncian en masa. Y el dato más duro, creo yo, una deuda del Estado con la institución que ya supera los 4 billones de colones. Y es por eso que, basándonos en las fuentes que analizamos, el debate ya no es si hay una crisis. O sea, eso es un hecho. Ya eso está claro. La verdadera pregunta que vamos a explorar es mucho más profunda. ¿Cómo llegamos a este punto? Porque esto no fue un colapso de la noche a la mañana. Es la crónica de una erosión lenta, una historia de decisiones, omisiones y sobre todo advertencias ignoradas que se remonta a casi 20 años. Perfecto. Entonces empecemos a desenredar esa madeja. Los documentos nos sitúan al principio de todo esto alrededor del año 2006. Ajá. Segunda administración de Óscar Arias Sánchez. El país vivía un momento de mucho optimismo económico, ¿verdad? Se acababa de aprobar el TLC. Había una sensación de bonanza, sí. Pero parece que justo ahí, dentro de la caja, se estaba plantando una semilla que resultaría tóxica. Así es. Y es fascinante y trágico a la vez ver cómo una decisión tomada en un momento de aparente prosperidad puede tener consecuencias tan destructivas a largo plazo. ¿Qué pasó exactamente? Durante ese periodo, el gasto en la planilla de la institución creció de una forma, completamente desproporcionada. Se firmaron convenciones colectivas, se otorgaron pluses y beneficios salariales muy, muy generosos. A ver, pero eso suena casi irresponsable. ¿De verdad nadie en ese momento, con la economía creciendo, se detuvo a pensar en la sostenibilidad de todo eso? Esa es la pregunta del millón. ¿O es que la presión política fue simplemente demasiado fuerte? Las fuentes sugieren que fue una mezcla de optimismo desbordado y una visión muy cortoplacista. La presión de los sindicatos era enorme, y en un clima de bonanza es políticamente muy costoso ser el que dice no. Claro. El problema fundamental no fue el aumento en sí, sino que no se creó ningún mecanismo para ajustar esos gastos si los ingresos no seguían el mismo ritmo de crecimiento. Hay una analogía en las fuentes que lo deja clarísimo. Sí. Es como si una familia decidiera de pronto subirle el sueldo a todos sus miembros, con fiesta y todo, pero sin revisar si el negocio familiar podía pagar esa nueva planilla en el futuro. En las buenas y en las malas. Exacto. No fue solo el aumento, fue el desbalance estructural que se creó. Precisamente. Ahí, sin que casi nadie se diera cuenta, se puso la primera ficha de dominó que terminaría derribando todo lo demás. Se rompió el equilibrio fundamental entre los gastos fijos, que ahora eran mucho más altos, y los ingresos, que seguían dependiendo del comportamiento de la economía. Y a partir de ahí, la caja empezó a operar con una carga financiera que se volvería cada vez más pesada. Cada año más pesada. Ok, entonces en la época de bonanza se crea esta carga. Pero uno pensaría que en algún momento alguien debió haber levantado una bandera roja, ¿no? ¿Hubo alguna advertencia? La hubo. Y fue increíblemente clara. Saltemos a la siguiente administración, la de Laura Chinchilla, entre 2010 y 2014. Ajá. El momento clave es el año 2011. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, publica un informe sobre el estado de la caja. ¿Y qué decía? Viéndolo hoy, ese documento no era un informe, era una profecía. Tan grave era. Era demoledor y basado puramente en datos. Hablaba, sin rodeos, de una crisis financiera técnica en el seguro de salud. Señalaba directamente el crecimiento del gasto, el mismo que se originó años antes. O sea, ya lo estaban viendo. Clarísimo. Y lanzaba una alerta crítica. La infraestructura se estaba quedando estancada. Era la luz roja parpadeando intensamente en el tablero de control. Entonces, si teníamos un informe técnico de un organismo internacional diciendo, cuidado, van directo al precipicio, ¿por qué se ignoró? ¿Qué era más importante que eso? Es que el país estaba mirando para otro lado. Los grandes temas en la agenda nacional eran otros: la inseguridad ciudadana, el déficit fiscal del gobierno central que ya empezaba a preocupar. Los problemas de siempre. Exacto. La crisis de la caja era un problema técnico, silencioso,
no sangraba, no se veía en las calles todos los días. Claro, no generaba la misma presión política inmediata. Es el clásico problema de lo urgente contra lo importante. Exactamente. Y mientras esa advertencia se ignoraba, la presión sobre el sistema seguía aumentando. La demografía jugaba en contra. La población envejeciendo, más enfermedades crónicas, más tratamientos costosos. ¿Y la caja, ya sin liquidez, qué hizo? Empezó a hacer lo único que podía: postergar. Se detuvo la construcción de hospitales, no se renovó tecnología, se frenó la formación de especialistas. El sistema no colapsó en ese momento, pero, como describen las fuentes, empezó a crujir de forma audible. Y esos crujidos se convirtieron en una fractura expuesta en los siguientes 8 años, con Luis Guillermo Solís y luego con Carlos Alvarado. Aquí el foco del problema cambia drásticamente, según entiendo. Sí, aquí es donde vemos cómo un problema se encadena con el otro. Ya no es solo un tema de gestión interna. Un factor externo se vuelve el protagonista: la deuda del Estado. El protagonista absoluto. Por ley, el Estado es responsable de financiar el seguro de las poblaciones más vulnerables: gente en pobreza, niños, adultos mayores. Es obligación. Pero el problema es que durante años, el Estado simplemente no pagó la factura completa. Giraba menos dinero del que correspondía. Espera, déjame entender bien la cifra porque es impactante. Los documentos que analizamos muestran que en 2008 la deuda era de unos 348 millones de colones. Ajá. Para el 2024, esa cifra explotó a más de 3.4 billones. Billones, con B. Se multiplicó por 10. 10 veces en menos de 20 años. ¿Cómo es posible que el Estado dejara que su deuda con su institución más importante creciera así? Suena a una negligencia monumental. Lo es. Y ese hueco financiero es la causa directa de gran parte de la parálisis de hoy. Sin ese dinero es imposible modernizar hospitales, comprar equipos, ampliar la capacidad para cirugías. Las listas de espera Son el síntoma más visible de esa asfixia financiera. La crisis dejó de ser un asunto interno de la caja para convertirse en un problema de solvencia del propio Estado. Y a esa tormenta financiera se le sumó otro golpe, quizás inesperado: la Ley de Empleo Público en el gobierno de Alvarado. Sí, que, aunque buscaba ordenar las finanzas del Estado, tuvo una consecuencia brutal para la caja. ¿Por qué? Al imponer topes salariales, muchos de los especialistas más calificados, médicos con décadas de experiencia, vieron que sus salarios se estancaban o incluso bajaban. Mientras la carga de trabajo era cada vez mayor. Y la reacción fue lógica. Empezaron a migrar en masa al sector privado que les ofrecía mejores condiciones, o incluso a irse del país. El sistema, ya debilitado financieramente, comenzó a perder su recurso más valioso: el talento humano. Entiendo. Entonces, si no es una sola persona, los documentos deben pintar un cuadro más complicado sobre los responsables. A ver, ¿por dónde empezamos a repartir las culpas? Es que es un sistema completo de responsabilidades compartidas. El primer responsable, y el más obvio, es el Estado como deudor crónico. El que no paga. Exacto. La propia Contraloría ha emitido informes durísimos advirtiendo que esta falta de pago sistemática amenaza la sostenibilidad de todo el modelo. Luego está la junta directiva de la propia caja. En teoría, debería ser el cerebro técnico de la institución. Pero, ¿qué dicen las fuentes? Las fuentes son muy críticas. Señalan que con demasiada frecuencia sus decisiones han respondido más a intereses políticos o gremiales que a criterios técnicos. ¿Y eso en qué se traduce? En una parálisis casi permanente. Proyectos de infraestructura vitales como nuevos hospitales han estado congelados por años, no por falta de planos, sino por falta de acuerdos en esa junta. Hay un ejemplo en los papeles que me dejó helada por lo absurdo que suena. ¿El de los quirófanos? Sí. Habla de que un hospital tiene el cirujano listo, el quirófano disponible, el paciente en la camilla, y la operación se cancela. La razón: faltan suturas. Hilo. Y eso, que suena un error mínimo, es el síntoma perfecto de toda la crisis. El problema ahí no es la falta de médicos, es un colapso logístico. Es la burocracia. La burocracia en su máxima expresión, procesos de compra lentos, ineficientes y a veces corruptos, que tienen consecuencias humanas directas. Y a todo eso hay que sumarle la evasión y el fraude, que también mencionan las fuentes.
Patronos que no reportan los salarios reales, proveedores con sobreprecios. Monopolios en ciertos medicamentos. Uf. Cada colón que se pierde por esas vías es una cita que no se da, un medicamento que no se compra. Así que, como ves, no es una sola falla. Es todo el modelo. Es un conjunto de fallas interconectadas. Es un modelo de gobernanza completo que parece haberse agotado. Ok, el diagnóstico es bastante sombrío. Me da hasta un poco de miedo preguntar, pero ¿hay una salida? ¿Los documentos que analizamos ofrecen alguna vía de rescate? Sí, y dedican una parte importante a explorar soluciones, algunas bastante audaces. A ver. Una de las propuestas más radicales es que el Estado pague su gigantesca deuda con activos. O sea, en lugar de pagos anuales insuficientes, podría transferirle a la caja bienes como terrenos, edificios O acciones de empresas públicas. o acciones de empresas públicas como el INSO o el ICE, exacto. Eso sería como una inyección de capital masiva e inmediata. Le daría el oxígeno financiero que necesita desesperadamente. Otra idea que se plantea es la autonomía hospitalaria. ¿Qué significa eso? ¿Que cada hospital se administre por su cuenta? Suena bien, pero ¿no podría crear desigualdad entre hospitales? Es un riesgo, y tendría que implementarse con cuidado. Pero la idea es que cada hospital pueda administrar su propio presupuesto, contratar a su personal y comprar sus equipos sin esperar años por una aprobación de las oficinas centrales. Para romper el centralismo burocrático. Exacto, para que no vuelva a pasar lo de las suturas. Y por supuesto, la solución más obvia, aumentar masivamente la formación de especialistas. Todo esto suena a cambios estructurales enormes, pero las fuentes también mencionan una herramienta que no existía cuando esta crisis empezó: la inteligencia artificial. ¿Cómo podría la IA, en la práctica, ayudar a resolver esto? Se presenta no como un reemplazo de los médicos, sino como una herramienta para, y cito, ordenar el caos. ¿Y cómo se aplica eso? En cosas muy concretas. Primero, en la limpieza de las listas de espera. Un algoritmo de IA podría analizar las listas actuales, que están llenas de errores, y en días eliminar citas duplicadas de pacientes fallecidos o que ya se atendieron en el sector privado. Solo eso ya reduciría las listas considerablemente. Se estima que entre un 20 y un 30% sin contratar a un solo médico más. Y lo más importante, podría repriorizar los casos por el riesgo médico real, no por orden de llegada. Entiendo. ¿Y en los quirófanos? Gestión inteligente. Usando modelos predictivos, la IA puede anticipar ausencias y reasignar esos espacios casi en tiempo real a otros casos urgentes, evitando el tiempo muerto. Se calcula que esto podrá aumentar las cirugías hasta en un 20%. Y supongo que en la logística también, para evitar lo de las suturas. Por supuesto, una IA podría monitorear en tiempo real los inventarios de todo el país, detectar faltantes y hacer pedidos automáticos, eligiendo proveedores por desempeño y precio. No solo evitaría cancelaciones, sino que también reduciría la corrupción. Drásticamente. Suena increíblemente prometedor. Pero tiene que haber un pero. Siempre lo hay con la tecnología. Los documentos mencionan una advertencia, ¿verdad? Y es la más importante de todas. La inteligencia artificial solo es tan buena como los datos que la alimentan. Claro. Si los datos sobre pacientes, inventarios y listas de espera están corruptos o desordenados, que es como están ahora, la IA solo servirá para cometer los mismos errores, pero mucho más rápido. Es el clásico basura entra, basura sale. O sea que el primer paso indispensable es una auditoría y limpieza profunda de todos los sistemas. Exacto. Sin eso, no hay IA que valga. Entonces, después de todo este recorrido, la conclusión parece clara. El verdadero culpable de esta crisis no es un presidente, un sindicato o un gerente en particular. Es, como se menciona en las fuentes, un modelo de gobernanza agotado. Totalmente. Un modelo donde las decisiones políticas a corto plazo han pesado más que los criterios técnicos de largo plazo, donde la deuda estatal se acumuló por negligencia y donde el talento humano más valioso está en fuga. Y lo más triste es que las advertencias existieron. Quizás eso es lo más revelador. Durante más de 15 años, los informes existieron, los números estaban sobre la mesa, pero faltó la voluntad política para asumir el costo de implementar las soluciones a tiempo. Hoy la caja no está muerta, pero está gravemente herida. Y el país se encuentra en una encrucijada definitiva. O seguimos discutiendo sobre los culpables del pasado,
¿O empezamos a reconstruir el sistema con tecnología, transparencia y las decisiones valientes que se postergaron por tanto tiempo? Sí. Y quiero terminar con una reflexión final que extrajimos de los materiales, porque creo que resume a la perfección la magnitud de lo que está en juego. Adelante. Porque si la caja cae, no cae una institución, cae el último gran acuerdo solidario de Costa Rica.